cero. Bueno, vamos a trabajar entonces movimiento rectilíneo uniformemente variado. Principalmente, las características principales que nosotros vemos dentro del MRV, a comparación del MRU, nosotros tenemos la aplicación de una aceleración. La aceleración, la cual, primero antes de colocar esto de la aceleración, sabemos que el MRV, ¿verdad? Es el cambio de movimiento sobre un plano recto de igual forma, a comparación del MRU siempre va a ser sobre un plano recto, ¿verdad? Es el cambio de movimiento sobre un plano recto con una aceleración constante. Con una aceleración constante. Esto quiere decir que aquí va a ser diferente velocidad y diferente tiempo. Diferente velocidad y tiempo. Dentro de las características principales que nosotros encontramos es que, por ejemplo, acá ya empezamos a trabajar nosotros con una aceleración. ¿Y qué realmente es la aceleración entonces? Acá comenzamos nosotros a trabajar con una aceleración, pero ¿qué es entonces la aceleración? La aceleración es el cociente entre la variación es el cociente entre la variación de la velocidad es el cociente entre la variación de la velocidad, ¿verdad? Es el cociente entre la variación de la velocidad con el tiempo, ¿verdad? La aceleración nosotros siempre vamos a medirla en metros por segundo al cuadrado, ¿sí? La aceleración siempre nosotros la vamos a medir en metros por segundo al cuadrado. No importando cualquiera que vaya a ser alguno otro valor, nosotros siempre vamos a tener esa variación de la aceleración que nosotros vamos a tener en este aspecto que nosotros tenemos. La aceleración siempre nosotros la vamos a tener en metros por segundo al cuadrado. Otra variable que nosotros vamos a tener, ¿verdad? La otra variable que nosotros vamos a tener, vamos a encontrar otros diferentes de tipos de variables, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a encontrar velocidad en dos tiempos, ¿verdad? Aquí se los voy a colocar. No, no en dos tiempos, es velocidad. Velocidad en dos formas diferentes, ¿verdad? La velocidad va a estar colocada en dos formas diferentes. La velocidad que nosotros vamos a colocar, lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la velocidad en dos formas diferentes. Vamos a encontrar una variable que nos va a decir una velocidad inicial que va a ser igual, que va a ser conocida como velocidad sub cero. Este es un cero y no es VO, sino que es velocidad sub cero, velocidad comenzando desde cero. A su vez también tenemos la velocidad final, esta sí es conocida como VF, ¿verdad? La velocidad la vamos a encontrar en dos formas, ¿verdad? Una velocidad cuando parte el objeto y la otra velocidad es hasta dónde alcanza a llegar el objeto, ¿verdad?
De igual forma, vamos a estar viendo algunas de las ecuaciones que van a ser muy diferentes, las ecuaciones que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros vamos a poder distinguir con la implementación de la aceleración? Ya no solo van a ser las tres ecuaciones que nosotros habíamos visto de tiempo, distancia y velocidad, sino que ahora las ecuaciones nosotros las vamos a ir implementando, vamos a extender mucho más todo esto, ¿verdad? En eso consiste el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como MRV, ¿verdad? Entonces, el MRV a nosotros nos va a dar, como va a haber la única variable que va a ser constante es la aceleración, la velocidad y el tiempo pues ya no van a ser constantes. Ya no me voy a encontrar, ya no me voy a topar con una misma velocidad, con una misma distancia. La misma distancia que voy a tener acá va a ser la misma distancia de allá. No, ¿verdad? Entonces, tanto la distancia y el tiempo pues van a irse modificando, así mismo como la distancia. La velocidad, el tiempo y tanto la distancia pues van a ir cambiando, ¿verdad? Ya no va a ser la misma. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, la situación de la aceleración, que es el cociente entre la variación de la velocidad con el tiempo, ¿verdad? Se va a trabajar en metros por segundo al cuadrado. La aceleración siempre nosotros lo vamos a ir trabajando en esto de acá. La velocidad que nosotros vamos a encontrar, pues la velocidad inicial y la velocidad final, pues nosotros la vamos a encontrar con las mismas particularidades, ¿verdad? Siempre la vamos a ir trabajando, cualquier tipo de velocidad que nosotros trabajemos, cualquier tipo de velocidad que nosotros empleemos, cualquier tipo de velocidad siempre se va a trabajar en metros por segundo. Muy bien. Entonces, estos son algunos de los aspectos que nosotros podemos revisar, que nosotros podemos ver dentro de los cambios que nosotros vemos de la aceleración. Muy bien. Ya puedo borrar esto de acá. Vamos a ver las fórmulas que nosotros utilizamos, las ecuaciones, porque les tengo que contar, ya no solo van a ser 3 ecuaciones, sino que van a ser muchísimas más. Pero como ustedes son bien pilas, ¿verdad? Ustedes pueden aprender las ecuaciones, ¿verdad? Entonces no va a haber ninguna dificultad en esa parte de ahí. Muy bien. ¿Ya puedo borrar? ¿Ya puedo borrar? Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya? Excelente, muy bien, excelente. Vamos a ver entonces cuáles son las ecuaciones que nosotros podemos encontrar. Primero encontramos las variables. ¿Cuáles van a ser las variables que nosotros encontramos? Nosotros vamos a ver las variables que vamos a encontrar en el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, encontramos aceleración, trabajada en metros por segundo al cuadrado. Encontramos también aceleración, encontramos también distancia. Siempre se va a trabajar en metros. Hablamos también velocidad. Vamos a tener dos velocidades. Velocidad inicial, trabajada en metros por segundo. Velocidad final, metros por segundo. Y tiempo, trabajado en segundos, ¿verdad? Esas son algunas de las variables que nosotros vamos a poder encontrar dentro de MRU. ¿Cuáles son las fórmulas que vienen del MRU entonces? ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros encontramos? Las ecuaciones que nosotros encontramos y las grandes diferencias que nosotros tenemos con algún otro valor. Por ejemplo, las ecuaciones, el valor de la aceleración. Aceleración se va a conocer con la letra A. Aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Muy importante que nos aprendamos cuáles van a ser las ecuaciones que nosotros tenemos. Velocidad final
es igual a velocidad inicial más el valor de la aceleración por tiempo. A su vez, también la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final menos el valor de la aceleración por tiempo. Acá tiempo y aceleración puedo intercambiarlos, ¿verdad? ¿Se recuerdan con las leyes que nosotros vimos anteriormente? Cuando nosotros mirábamos leyes de senos, en esta parte de acá, aceleración y tiempo puedo cambiarlos y puedo decir que tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido el valor de la aceleración. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo también la ecuación del tiempo. Profe, ¿qué es AT? ¿Cómo? ¿Qué es AT? AT. Aceleración por tiempo. Esto es como que estuviéramos trabajando así, ¿eh? ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. Aceleración por tiempo. Cuando yo coloco AT aquí, esto significa A por T. ¿Sí? Esto es A por T. Una multiplicación de aceleración por tiempo, ¿verdad? Quiere decir que para yo poder calcular la aceleración del movimiento que yo voy a buscar a continuación, necesito conocer la velocidad final, la velocidad inicial con la que comenzó, la velocidad final hasta dónde terminó y el tiempo en que se tardó el cuerpo, ¿verdad? A su vez, para calcular la velocidad final del movimiento, tengo que conocer con la velocidad con la que él inició, con la que el cuerpo inició, la aceleración y el tiempo que nosotros vamos a tener en esta parte de acá. La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final, o sea, tengo que conocer la velocidad inicial menos el valor de la aceleración por el tiempo. Igual tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido del valor de la aceleración. Entonces venimos nosotros para el valor de la distancia. El valor de la distancia que nosotros vamos a ir conociendo, distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo. Aquí es velocidad inicial por tiempo, ¿vieron? Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Aceleración por tiempo elevado al cuadrado, ¿verdad? Son algunas de las ecuaciones que nosotros vamos a poder ir utilizando en cada uno de los esquemas que nosotros vamos a poder ir trabajando, ¿verdad? Para que no haya ninguna situación, cada uno de los aspectos que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, para que nosotros vayamos viendo cuáles son los aspectos más importantes que nosotros vamos a poder determinar. Profe, ¿cuál es la ecuación de la distancia? Aquí está. Distancia es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo elevado al cuadrado, ¿verdad? Solo que yo creo que vamos a revisar bien esta parte de acá porque yo creo que ustedes tienen otras más. Voy a revisar acá en el libro. Ustedes todavía no tienen el libro, ¿verdad? No nos han brindado el libro. Yo les voy en Classroom voy a subirles yo el libro, ¿oyeron? Para que podamos tenerlo, para que podamos utilizarlo ahí, ¿verdad? Entonces yo se los voy a subir ahí a Classroom para que nosotros lo vayamos utilizando. Ah, sí, cierto. Bueno, también tenemos otra, la distancia también tiene otra, cabal dije yo que era esa misma. Tenemos otra ecuación para la distancia que es velocidad inicial más velocidad final partido 2 multiplicado por el tiempo. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando queremos buscar ya sea velocidad inicial o velocidad final sin tener el patrón del tiempo, también tenemos esta ecuación, ¿ve? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el valor, permítanme que entonces, dentro de las ecuaciones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se duplicaron las ecuaciones, ¿verdad?
Ya ahí tenemos las ecuaciones que nosotros vamos a poder determinar, ¿verdad? ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros podemos encontrar dentro con cada una de las variables, ¿verdad? Repito, aquí tenemos las ecuaciones cuando a nosotros se nos coloque esto de acá. ¿Esto qué significa? 2 veces A por D. Esta es una expresión algebraica. Esta expresión algebraica me está diciendo que estoy multiplicando 2 por A por D, ¿verdad? Si yo tengo B velocidad sub 0 T, esto quiere decir que estoy multiplicando la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Yo los estoy multiplicando, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos ver, que lo podamos tener ahí muy en cuenta, ¿verdad? Con cada uno de los aspectos que nosotros necesitamos ir conociendo, ¿verdad? Ese es el movimiento, el MRV, ¿verdad? Vamos a ir viendo ahí algunos ejemplos, ¿verdad? De qué ejemplo nosotros podemos identificar o qué ejemplo puedo tomar yo para poder trabajar el MRV. Yo sé que ustedes, pues bueno, esto pues es pan comido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo sé que prácticamente pues, esto para ustedes pues prácticamente no es tanto, ¿verdad? Entonces yo sé que para ustedes esto es pan comido y que yo sé que para ustedes esto no es mucho, ¿verdad? Entonces muy importante que nosotros lo podamos tener cada una de las ecuaciones. Si nos la podemos aprender pues sería buenísimo, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil, pero yo puedo saber, por ejemplo aquí puedo inspeccionar con aceleración con tiempo, acá puedo, estas dos son semejantes y aquí puedo sacar también la velocidad inicial. Entonces cuando en algún momento a nosotros se nos dé un patrón de aceleración, de velocidad y que nosotros no tengamos una de las variables, podamos buscar con algunas de las que nosotros ya tenemos, ¿verdad? ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Yo digo que sí. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Las variables que vamos a utilizar, ¿ya las puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece ahí las ecuaciones que vamos a utilizar? Están fáciles, ¿verdad? No están tan difíciles. No están tan difíciles, ¿verdad? O sea, no están tan complicadas, ¿verdad? Pura práctica, profe. Exactamente, es pura práctica. Esto, yo se los dije desde el principio. Para este tipo de ciencias naturales, física que nosotros vamos a ver, va a ser pura práctica. Aquí pocas veces empezamos a ver, la teoría solo la utilizamos para conocer qué es lo que pasa realmente en la práctica. Eso es como trabajamos en física, ¿verdad? En física, acá realmente es pura práctica, ¿verdad? Empezamos a practicar con puras ecuaciones, ¿verdad? Fórmulas, ecuaciones, acá empezamos a trabajar con fórmulas, ecuaciones. A partir de acá, del movimiento del MRU y movimiento rectilíneo, empezamos a conocer, ¿verdad? Lo que era cuando ustedes venían el patrón algebraico, sustitución de variables, ¿verdad? Cuando nosotros sustituíamos valores, ¿verdad? El valor numérico y una expresión. Por eso era muy importante que nosotros aprendiéramos, ¿verdad? Estos aspectos de álgebra, cómo nosotros vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuánto nos queda. Todavía nos queda 5 minutos. Todavía podemos trazar un ejemplo acá. Ya, pues vamos a trazar un ejemplo en esta parte de acá que nos dice, un ciclista comienza su paseo. Un ciclista comienza su paseo. Un ciclista comienza su paseo y al cabo de 10 segundos y al cabo de 10 segundos su velocidad es de su velocidad es de 7.2 kilómetros por hora. Punto y seguido. En ese instante se aproxima un perro
Se aproxima a un perro para morderlo y se detiene. Inciso A. Calcule la velocidad. Calcule la aceleración que... sí. Calcule la aceleración hasta que frena. Calcule la aceleración hasta que frena. Bueno, veamos, vamos a comenzar primero, vamos a calcular el paso de la aceleración. Bueno, nosotros podemos ver algo y vean, pues, cuando a mí me están diciendo que, bueno, la velocidad inicial, regularmente yo tengo que ver qué datos tengo yo en este problema. ¿Alguien me puede decir qué datos tengo yo acá? Tiempo. Tengo el tiempo. ¿De cuánto es? Velocidad inicial. 10 segundos. Bueno, vean pues. Comienza su paseo y al cabo de 10 segundos su velocidad es de 7.2 kilómetros por hora. ¿Esta velocidad qué es? ¿Velocidad inicial o velocidad final? Inicial. Inicial, me están diciendo ahí. ¿Alguien más? Final. ¿Por qué es velocidad final? ¿Alguien? Porque en esa velocidad se mantiene. ¿En esa velocidad se mantiene? Puede ser. ¿Con esa velocidad terminó su recorrido? ¿No? Con esa velocidad terminó el recorrido. Vean pues. Un ciclista comienza su paseo, pero aquí no nos está diciendo con qué velocidad comenzó. Me está diciendo que después de los 10 segundos de haber comenzado, su velocidad era de 7.2 kilómetros por hora. Ahora yo les pregunto otra vez, ¿esta velocidad es velocidad inicial o velocidad final? Final. Final, muy bien. Entonces, este tipo de velocidad es velocidad final. Como a mí no me están brindando la velocidad inicial con la que comenzó el recorrido, yo voy a decir que su velocidad inicial es igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación que yo voy a utilizar para calcular la aceleración? Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Sustituyo valores. ¿Cuánto es la velocidad final? 7.2. Ah, 7.2 kilómetros. aquí tenemos este valor en kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, tenemos el valor en kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Aquí no nos va a dar bien. Entonces, vamos a convertir los 7.2, los vamos a convertir en metros por segundo. Profe, disculpe, puede correr un poquito la pantalla hacia la izquierda, si no se mira bien. ¿Ahí? Sí, ahí, profe. $7.2 los multiplico por 1000 y los divido en 3600. Igual a 2. 7.2 por 1000 dividido 3600. ¿Sí? 2. Esto es igual a 2 metros por segundo.